Muy bien. Ahora vamos a continuar con lo que son estas verdades y vamos a continuar con lo que estamos hablando de la deidad de Dios o el único Dios verdadero. Ahí ustedes en su folleto, en la página número 3, habíamos visto ya el inciso, nos quedamos en el inciso C, ¿verdad? Unidad del único Dios, el único ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y más que todo en ese inciso lo que estamos mirando allí es esto mismo. Y eso es lo que trata de dar en esa explicación allí, de que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen una función. Dice, en consecuencia, de la misma manera hay eso en el Padre que lo constituye Padre y no Hijo, hay eso en el Hijo que lo constituye Hijo y no Padre, y hay eso en el Espíritu Santo que lo constituye Espíritu Santo. Es decir, cada uno tiene una función o hace algo, aunque son el mismo Dios, pero manifestado en tres personas. Vamos a leer ahí el pasaje de Juan 1:18, si alguien lo tiene, hablando acerca de Dios, del único Dios verdadero. Juan 1:18 y luego... A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ok, entonces, ¿cómo le dio a conocer el Hijo si a nadie lo había visto? Por eso es que digo que el Hijo siempre es Dios. Porque Él, en esa deidad, Él dice, al Padre nadie lo ha visto, pero a través de su Hijo pudieron ver al Padre. Porque es un mismo Dios, actuando en diferentes personas. Es decir, por ejemplo, nosotros quizás lo podamos comprender más en el cuadrito de abajo. Si nosotros conocemos el agua, por decimos, agarramos y congelamos el agua y vamos a tener un bloque de hielo. En su composición sigue siendo H2O. Sigue siendo agua. Pero no está como agua. Igual cuando hablamos acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es el mismo Dios, pero manifestado, es decir, Jesucristo fue la encarnación de Dios para revelarse al hombre. Y de esa manera se dio a conocer Dios por medio de la persona de su Hijo, pero que era Dios. ¿Recuerdan cuando le hizo la pregunta Felipe y le dice, enséñanos o llévanos al Padre? Cuando Jesús estaba por irse, ahí por el capítulo 14 de Juan, y él le dice, he estado con ustedes tanto tiempo y todavía no conoce al Padre. Es decir, yo soy, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque somos uno. Capítulo 17 de Juan trata de decirlo en la oración que hace Jesús antes de partir. Él dice, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Eso es lo que revela el apóstol Juan en sus escritos. Vamos a ver ahí el capítulo 15 y el verso 26 del libro de Juan. Y otro que busca el 17 para poder leer el verso 11 y el verso 21. Siempre cuando miramos la cita bíblica ahí, hermano, y está el primer versículo separado por una coma, quiere decir que se lee el versículo y el otro que dice. Si está separado por un guión, quiere decir que vas a leer todos los que están en medio, todos los versículos. Por ejemplo, si tuviera un guión ahí y dijera 11-21, quiere decir que vas a leer desde el 11 hasta el 21. Pero aquí, como está separado por una coma, quiere decir que vas a leer nomás el verso 11 y el 21. Eso para que nosotros cuando leamos una cita bíblica nos tenga podamos tener esa aclaración. Ahora algunos ya lo saben, pero otros no. El 15, ¿cuál dijo? 15-26. Pero cuando venga el Consolador,
habla de los tres, habla del Padre, habla del Hijo, es el que está hablando, y habla del Espíritu Santo. Entonces, un solo Dios, por aquello que dice, oh, no existe, o que como que el Espíritu Santo también lo dice, oh, es una fuerza, es una energía, no es una persona, pero por los atributos que tiene el Espíritu Santo, sabemos que es una persona. A ver, hermano Ayala, con ahí el 17 de Juan. San Juan o Sí, sí, ahí mismo en el 17, capítulo 17, no, capítulo 17, 11 y el 21. No, no, en el 17. versículo 11, hermano. 11. El 1, 11. No, no, busca el 17. Capítulo 17. Y después se saca 21. No, no, no. Es que es San Juan. Sí, sí, San Juan. 17. Sí, 17. Ahí estamos. Ahí está. Ahora lea el 11 y luego el 21. El 11 le dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me han dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno, así como nosotros. Y fíjense la expresión y lo que usted dice, nosotros. ¿De quién está hablando? Del Padre y del Espíritu Santo. Del Hijo y el Espíritu Santo. O sea, él está hablando de las otras tres personas que sean uno. Es decir, conocemos y hablamos un solo Dios verdadero, como lo que habíamos leído, que declaraba allá en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, que hablaba de ese, yo uno soy, un Dios manifestado. Y esto lo que estamos haciendo aquí es aclarar cómo Dios trabaja, o cómo Dios se manifestó a los hombres, y cómo Él trabaja ahora, como ahora ha dejado el Espíritu Santo para que guíe a la iglesia. ¿Quién está guiando a la iglesia? Es Dios, a través del Espíritu Santo. O sea, Dios. Entonces, porque hay personas que dicen, entonces, ¿a quién adoramos, hermano? ¿A Jesucristo, al Espíritu Santo o a Dios? Si tú adoras al Hijo, estás adorando al Padre, estás adorando al Espíritu Santo. Ellos son uno. Dice Jesús que el Espíritu vendrá y hablará de lo que Él le diga, que nos haga, porque Él, ese Espíritu, puede llegar a nuestro espíritu y darnos a conocer lo que debemos hacer para guiarnos a toda verdad, como lo declara también el apóstol Juan ahí en el capítulo 16, verso 3. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Es decir, que el mismo Dios, por la acción de su Espíritu, nos guía a toda verdad. Ahora el 21, allí mismo en el versículo 21. El 21, ¿qué dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces, eso nos da luz y nos revela esa acción y que tiene cada persona de la deidad siendo un solo Dios verdadero. ¿Alguien tiene ahí Zacarías 14:9? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. ¿Ok? Entonces no es que hayan tres dioses. No hay personas que dicen, oh, porque tu Dios tiene tres cabezas y que no sé qué.
y en una forma de interpretar lógica a veces, pero acuérdense que la revelación de Dios o el conocimiento de Dios viene por el Espíritu. Y uno tiene que entender estos misterios de la palabra de Dios o de Dios que se reveló. Si Dios se reveló y se hizo como uno de nosotros para darse a conocer, hermano, imagínense si Él hubiera venido en su espíritu, como dice que nadie podía ver a Dios, porque si lo veían, ahí se acababa. Entonces, vino Él y se hizo como uno de nosotros para poderse manifestar a los hombres. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder entender esta parte. Bien. La D dice el inciso D, identidad y cooperación en la deidad. Es decir, cómo se identifica cada uno de ellos y cómo se interrelacionan para poder manifestarse a nosotros y poder identificar cada uno de ellos. Dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son idénticos en lo que respecta a personas. Y ahí tenemos que entender bien esta aclaración, porque dice en lo que respecta a personas, es decir, no son idénticos. El Espíritu, decimos, no es el Padre porque Él tiene su función, pero es el mismo Dios. No sé si me están entendiendo, o no quiero tampoco confundirlo, sino aclarar un punto en este sentido. Dice, ni se le confunde en cuanto a relación, ni están divididos en cuanto a la deidad. Cuando se habla de deidad, se está hablando de Dios, de los atributos, que ambos tienen esa deidad. Por eso que, si usted mira aquí, en esta parte aquí dice el Espíritu es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. En cuanto a persona, el Padre no es el Hijo, porque ¿sí entienden ese punto? Ni el Hijo es el Espíritu. Pero si vamos a hablar de Dios, sí, el Hijo, el Padre y el Espíritu son un solo Dios. Ni opuestos en cuanto a cooperación. Muy importante. Son diferentes en cuanto a personas. No están divididos en cuanto a la deidad, son uno solo. Y en cuanto a, no se oponen en cuanto a cooperar. Es decir, el Espíritu no va a decir algo que el Hijo no esté de acuerdo. Y viceversa. Todo va a estar en unidad, en un solo sentir y en un solo parecer. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo en cuanto a relación. El Hijo está con el Padre y el Padre está con el Hijo. En cuanto a comunión, el Padre no procede del Hijo, sino el Hijo procede del Padre en lo que respecta a autoridad. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo en cuanto a naturaleza, relación, cooperación y autoridad. ¿Sí? El Espíritu viene de los dos. Y ahí está en cuanto dice a naturaleza, a relación y cooperación y autoridad. Voy a subrayar esos tres conceptos o tres acciones que el Espíritu Santo viene de los dos y tiene esta connotación en cuanto a la relación, a la naturaleza, a la cooperación y a la autoridad. Por tanto, ninguno de las personas de la deidad existe ni opera separada o independientemente de las otras. Y aquí el apóstol Juan es uno de los evangelios que da más claridad en cuanto a hablar de las tres personas, un solo Dios verdadero. Ahí en el capítulo 5, verso 17 al 30. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún
aún más procuraba matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y ahora el 32 y luego el 37. De ese mismo capítulo, el verso 32 y el 37. Otro es el que da testimonio acerca de otro. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Dice que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Amén. Luego tenemos ahí la cita del mismo Evangelio de Juan, el capítulo 8, versos 17 y 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. Entonces, enfatizando, porque tenía este conflicto incluso cuando él llegó y se manifestó, los conocedores de la ley no entendían y no recibían a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y de hecho, por eso lo querían ellos matar, porque no pensaban que pudiera tener esa cualidad de deidad como creerse Dios. Pero Él se los hace manifiesto y lo hace esta declaración que Él es Dios, que Él es Dios en cuanto a deidad. Claro, había venido a cumplir una función en la persona del Hijo, pero que era el Dios verdadero. Inciso dice el título de Señor Jesucristo. Y en otros estudios nosotros, yo creo que la mayoría de ustedes hemos estudiado lo que era el señorío de Cristo y conocemos un poquito más lo que era el título de Señor. Dice Jesucristo es un nombre propio. En el Nuevo Testamento nunca se le aplica al Padre ni al Espíritu Santo. Por tanto, pertenece exclusivamente al Hijo de Dios. Y allí tenemos dos pasajes bíblicos donde revela lo que era el nombre de Jesucristo como un nombre exclusivo, el nombre de Jesucristo exclusivamente para el Hijo de Dios. Romanos 1, del 1 al 3, y luego leemos el verso 7. Romanos 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora, el 7. El 7. A todos los que estáis en Roma, amad
amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. So, hacen una distinción ahí de lo que era y lo que venía a cumplir el Señor Jesús. Luego tenemos allí la segunda carta de Juan, el verso 3. Sea con vosotros gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. ¿Cómo lo trata de enfatizar siempre el apóstol? Y aquí hace la distinción. Y cuando se está despidiendo, hace del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Porque él se había visto en el conflicto de que esta aceptación no la hacían y él trataba de enfatizar que pudieran identificar que Jesús era Dios, pero era el Hijo de Dios. Por eso habla del Padre y del Hijo aquí en esta porción. El Señor Jesucristo, Dios con nosotros. Dice el Señor Jesucristo, en lo que respecta a su naturaleza divina y eterna, es el verdadero y unigénito Hijo del Padre. Pero en lo que respecta a su naturaleza humana, Él es verdadero Hijo de hombre. Consecuentemente se le reconoce como Dios y hombre, quien por ser Dios y hombre es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ese es el punto aquí, lo que les hablaba, de que a través de la persona de Jesucristo, del Hijo, Dios se reveló a nosotros para que pudiéramos conocerlo. Y allí tenemos los pasajes de Mateo 11, 23, primera de Juan 4, 2. Mateo 1, 23. ¿Alguien tiene el verso así? Amén. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y eso era cumpliéndose la profecía que había hecho el profeta Isaías 650 años antes de que aconteciera esto, que él decía, él la llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí pues está dándose ese cumplimiento. Primera de Juan 4, 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Del 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Ese era el 14, ¿verdad? Y luego pues tenemos ahí la otra cita de Apocalipsis capítulo 1, verso 13 y luego el 17, que hace otra aclaración acerca de hablando acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios o el Dios con nosotros. ¿Alguien tiene ahí 1.13, sí, de Apocalipsis? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Fíjense que en esa lectura ahí él dice, el apóstol dice como el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Y al terminar dice él que él es el principio y el fin. ¿Quién es el principio y el fin? Entonces, para poder entender que no podemos dividirlos o decir que él es una cosa y el otro es el mismo Dios, manifestado y revelado a los hombres, por eso le llaman Emmanuel. Y allí es donde nosotros podemos entender y comprender que cuando leemos las escrituras y nosotros leemos la parte donde dice el Hijo del Hombre, estamos entendiendo que se está refiriendo a Jesucristo, el Dios revelado, pero sigue siendo el mismo Dios. Y eso nos va a ayudar a que nosotros cuando estamos leyendo y veamos esta parte donde lo identifica como el Hijo del Hombre, estemos entendiendo que está refiriendo a Jesucristo, al Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el Dios revelado a nosotros, para que no tengamos ninguna confusión en cuanto a ¿es Dios o no? O quién era Jesucristo, o si tiene más autoridad o más poder, es el mismo Dios, con los mismos atributos. Y por eso en el otro cuadro, nosotros que teníamos acá, que lo vimos, miramos todos los atributos que tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo, porque son un solo Dios. Ya habíamos puesto este cuadro y la cita bíblica que nos pueden orientar o nos pueden aclarar en cada uno de estos atributos que tienen, como es que son eternos, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, omnipotente, es decir, que todo lo puede, tiene todo poder, omnisciente, que lo conoce todo, y omnipresente, que está en todo lugar. Santidad, verdad y benevolencia, para mencionar algunos de los atributos. A ver, hermana Sarita. Pastor, cuando dice el Hijo del Hombre, es que porque se hizo humano. Sí, porque acuérdense que cuando Dios se manifestó a través de la persona de Jesucristo, era 100% hombre y 100% divino. O sea, él tenía las dos naturalezas en la persona del Hijo, cuando se reveló. Y por eso todos podían convivir con él, porque era 100% humano. Él sintió como nosotros, padeció como nosotros. Por eso es que dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque era Dios. Porque era Dios. Él no podía pecar de contra. No, Era mi pregunta. porque era Dios. Entonces, ahora porque tenía esa parte, ahora nosotros, por el Espíritu Santo puesto en nosotros, podemos tener esa capacidad, por el Espíritu en nosotros, de poder mantener santidad, apartados para Dios, por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Dios en nosotros cuando nos entregamos y realmente dependemos de Él. Nos ayuda a poder mantener esa santidad, eso que es apartado para Dios. En nuestra naturaleza no lo vamos a poder lograr. No. Necesitamos la intervención de Dios en nosotros, quien fue que nos liberó, nos soltó de esa esclavitud del pecado. Porque esta naturaleza caída por el pecado nos lleva siempre a desobedecer a Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, o sea, el mismo Dios revelado a través de la persona de Jesucristo, a salvar y a buscar lo que se había perdido, su creación. Y Él se entregó a sí mismo para poder redimirnos, es decir, comprarnos. Y ahora nosotros podemos gozar de esa gracia, de ese don, de ese regalo que el Señor nos dio a través de la persona de Jesucristo, y ahora formar parte de la familia de Dios. Sí, por eso es que dicen que sí, el mismo Dios se hizo verbo Y el verbo era Dios. y el verbo era Dios. ¿verdad? Sí, porque Y el verbo era entre los hombres.
y el verbo estaba con Dios. Si usted lee el capítulo 1 de Juan, va a ver cómo lo comienza él a describir acerca del verbo, porque era la acción, era la palabra revelada, y esa se hizo carne y se manifestó a los hombres. Entonces, no es al poder entender lo que estamos viendo, la función que hace cada uno, no hay donde nosotros podamos confundirnos en cuanto a que es un Dios verdadero manifestado en tres personas. Y cada vez que leamos la Biblia vamos a tener esa claridad, porque vamos a ver de quién está hablando la acción, ya sea el Espíritu Santo, el Hijo, o el Señor Jesucristo, o si habla del Hijo del Hombre, está refiriéndose al mismo Señor Jesucristo, pero que es el Dios verdadero. Entonces nosotros tenemos tres acciones. Bueno, una es cuando uno decide accionar, es de su propia naturaleza, de hacer una cosa. Otra, cuando viene las cosas satánicas, que querer mentir o querer engañar. Y la otra, que es el Espíritu de Dios, que te revela que hay mentira y te lleva a la verdad. Son tres opciones que yo lo miro así. Mi naturaleza, los pensamientos que le mete lo negativo y lo dañino, y lo que el Espíritu le habla a uno. La segunda no está en nosotros, porque esa es la tentación. Son las propuestas que el enemigo hace. Claro, por nuestra condición, él va a ver si nosotros cedemos. Pero me refiero a accionar, que a veces te pones que voy a hacer esto el día de mañana y lo haces, pero eso es por tu propia naturaleza, por tu propio hacer un trabajito, hacer una cosa, arreglar la casa, hacer cosas buenas, pero viene de su mente natural. A veces vas acá y vienen dardos que son malos, que son del enemigo, eso yo lo miro así. Y una vocecita que siempre te dice, hey, eso que vas a hacer, porque siempre hay algo interno. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, él se encarga de poder nomás advertirnos. Esa vocecita es la que casi no escucha uno, ¿no? Pero si hay comunión con el Espíritu, siempre la vamos a escuchar. A ver si la escucha uno, pero no le hace caso. Ahora, la otra cosa es que a quién alimentamos más. Ahí. Si nosotros alimentamos más a la carne va a estar más fuerte, ¿no? Cierto. Si alimentamos más al Espíritu, el Espíritu va a prevalecer, porque esta naturaleza no la vamos a quitar hasta que nosotros seamos transformados en un cuerpo glorificado. Pero sí podemos someterla al Espíritu, a lo que el Espíritu diga. Por eso cuando el apóstol Pablo nos exhorta, dice que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo él? Alimenta más al Espíritu. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él pone nomás tentación, pone propuesta. Somos nosotros, dependiendo la condición que tengamos, si estamos más fuertes carnalmente, Accedemos. fácil. Usted va a encontrar la excusa perfecta para no obedecer a Dios. Y lógicamente usted le va a buscar razones de peso que usted dice, es que yo tengo razón. ¿Sabe por qué? Porque está más fuerte carnalmente. Le ha dado más atención a los apetitos y a los deseos de la carne. Pero si está espiritual, eso que uno ha cedido a someter la carne, le va a ayudar a entender el plan de Dios, los designios de Dios y el propósito de Dios para su vida, sin cuestionarlo, porque usted entendió que Él es su Señor. Bien. Cuando Dios no es su Señor, usted le va a encontrar, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué mira para los lados y comienza a ver y a compararse y dice, no, que aquel se debería merecer esto, y yo no, y le trata de poner cuántas excusas hay para no responder a lo que Dios le está dictando por medio de la voz que le está haciendo saber, no lo haga, o hazlo. Y ahí es donde está nuestro libre albedrío, que hace un papel muy importante en las decisiones que nosotros tomamos. Eso nomás decide y tenemos
Dios ha cedido ese privilegio al ser humano de poder decir, tú optas por accionar lo que tú quieres. ¿Qué es lo que yo voy a querer? Aquello en lo cual está mi vida, o quién tiene controlado mi ser. Y esa es la batalla de todos los días. Todos los días. Pero es ahí donde nosotros tenemos que saber que ese rendimiento a la voluntad de Dios nos ayuda a que cada día nosotros podamos ir menguando en nuestra carne y dejando que aparezca Cristo en nosotros para que seamos uno. Esa es la oración que le hacía. Padre dice, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mundo, para que puedan ser uno como tú y yo somos uno. ¿Cómo podemos llegar a ser uno con Cristo? Obedeciendo, haciendo lo que Él hace, como Él decía, yo hago lo que mi Padre hace. Lo que veo hacer, eso es lo que hago. ¿Cómo yo voy a hacer lo que hace mi Señor? Conociendo lo que Él hace, conociendo lo que Él es. Y eso me va a enseñar cuáles deben ser mis actitudes, mi manera de proceder, y que siempre le va a agradar a Dios. Y ese es el desarrollo, ese es el crecimiento de nuestra santidad progresiva, que a medida vamos conociendo más del Señor, la vamos aplicando a nuestra vida y vamos desarrollando. El enemigo siempre va a estar, siempre, no crea que llegamos a un nivel espiritual y dice, ya la hice aquí, no. Siempre él va a estar atacando, pero dice la palabra de Dios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que dice que siempre con la tentación Él nos dará la salida. Siempre. Es decir, el diablo propone, te da tentación. Dios sabe que no puede permitir algo que tú no puedas sobrellevar. Siempre te va a dar la salida y tenemos esa opción de elegir nosotros, decir, obedecerle a Dios o obedecerle al enemigo. Ese es nosotros. Y el resultado, la consecuencia, la vamos a enfrentar. Pero es muy importante saber y entender cómo Él trabaja y qué Él nos hace saber. El título de Hijo de Dios dice, siendo que el nombre Emmanuel comprende lo divino y lo humano, es una sola persona. Nuestro Señor Jesucristo, el título Hijo de Dios, describe su debida deidad, y el título Hijo del Hombre, su debida humanidad. De manera que el título Hijo de Dios pertenece al orden de la eternidad y el título Hijo del Hombre al orden de tiempo, es decir, por el tiempo que estuvo Él aquí en la tierra, el Hijo del Hombre. Lo conocía, Él se identificaba también, es el Hijo del Hombre, porque era el Dios revelado, el Dios manifestado a través de la persona de Jesucristo. Y ahí tenemos la cita bíblica que nos da eso. Vamos a el inciso H, transgresión de la doctrina de Cristo. Y esto más que todo se refiere a aquellos que niegan la efectividad de que Jesús es el Hijo de Dios y que es el parte o es persona del Dios verdadero. Y ahí tenemos todas algunas citas bíblicas. No creo que tengamos problema nosotros con entender esta verdad, con lo que hemos hablado acá, acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Luego tenemos el inciso I, exaltación de Jesucristo como Señor. Y eso es, dice el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, después de limpiarnos del pecado, con su sangre se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, sujetándose a Él ángeles, principados, potestades. Después de ser hecho Señor, Cristo envió al Espíritu Santo para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla y confiese que Jesús
es el Señor para la gloria de Dios Padre hasta el fin. Cuando el Hijo se sujeta al Padre para que Dios sea todo en todos y estemos con Él para siempre, lo que habla la Escritura. Ahí tenemos un pasaje de Hebreos 1:3 hablando acerca de que Él es Señor y el Espíritu es el que nos da el convencimiento o lo que nos da o nos revela esta verdad, que todos tienen que someterse al señorío de Cristo para poder gozar de lo que Él ha provisto como Señor. Hebreos 1:3. 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Luego tenemos ahí el otro pasaje de primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Luego leemos nomás la cita que tenemos ahí de Romanos. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Entonces, con eso pienso que nos da refuerzo para que nosotros podamos entender su señorío de Jesucristo, en el cual tiene que someterse todo aquel que quiera gozar de su reinado o el reino revelado a nosotros a través de la persona de Jesucristo, porque Él es el Señor nuestro. Dice en el otro inciso que tenemos igual honor para el Padre y el Hijo, es decir, son lo mismo en cuanto a honra. Dice, siendo que el Padre ha dado al Hijo todo juicio, no es solo un deber de todos en el cielo y en la tierra postrarse ante Él, siendo que es un gozo inefable en el Espíritu Santo adscribir al Hijo todos los atributos de la deidad y rendir todo el honor y la gloria contenido en todos los hombres y títulos de la deidad, excepto lo que denota relación. Y es lo que hablamos ahí en los incisos anteriores, en el B, en el C, acerca de que pues ellos son uno mismo. Por eso él habla que dice que cuando ya todo sea sometido ante los pies de Jesucristo, él mismo entrega la autoridad al Padre para que todos seamos uno y el Padre sea él en todo. Eso es en cuanto a lo que es el señorío de Jesucristo. Luego tenemos la otra parte, el punto 3, donde habla acerca de la deidad del señorío o del Señor Jesucristo, hablando de que Él tiene atributos de Dios. Dice el Señor Jesús
Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. La Biblia declara, primero, por el inciso A, su nacimiento virginal, es decir, por obra del Espíritu Santo. Él fue encarnado y nació de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, sabiendo como un milagro de parte de Dios, manifestándose a los hombres. Su vida sin pecado, porque era Dios, Él no cometió pecado, aunque lo experimentó todo. Y hablábamos de eso porque Él es 100% hombre. Cuando Él supo de la muerte de Lázaro, la Escritura nos revela, dice que Jesús lloró, porque Él conocía los sentimientos, es decir, sabe. Por eso es muy importante saber que nosotros tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo mismo, que puede entendernos, porque Él se hizo como uno de nosotros, para entender nuestra naturaleza. Él sabe por lo que nosotros pasamos, cuando estamos en angustia, cuando estamos en agonía, cuando la fuerza se nos acaba. Jesús sabe, porque Él estuvo 100% hombre y entiende por dónde pasa el ser humano. Por eso en aquella oración que Él hace en Getsemaní, Él dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Él estaba clamando, Él sentía y sabía que era un dolor el que iba a pasar. Mas sin embargo, Él entendió que iba a cumplir la voluntad del Padre para podernos rescatar. Sus milagros, y ahí pues tenemos todos los pasajes que vamos hablando acerca de cada uno de estos para que podamos entender que Él era Dios. Y muchos lo cuestionaban cuando Él llegaba a las aldeas y sanaba a enfermos, o le decía: tus pecados te son perdonados. Todos lo juzgaban a Él. Bien, ¿qué derecho tiene este de perdonar pecados? Por eso Él decía: para que vean que el Hijo del Hombre, y allí Él se identificaba como el Hijo del Hombre, tiene poder para perdonar pecados. Ahora te digo, le dijo al paralítico: levántate, agarra tu camilla y anda. Porque solamente una deidad o un poder supremo podía hacer aquella acción. Y aquello que no creía, Él tuvo que manifestarse, revelarse y dar a conocer los milagros como un Dios verdadero, aunque estaba como el Emmanuel, como Dios con nosotros, revelado, pero tenía su deidad, tenía su 100% divino también. Y eso no debemos olvidar, porque a veces hay también mucha confusión con la gente cuando no puede entender, pues dice: bueno, si era Dios, ¿por qué lloró? Y después dice: oh, entonces Dios tiene sentimientos porque mira, lloró. O que Dios es un débil porque lloró. ¿No? Ahí es donde esto nos ayuda a entender, hermano, todas las escrituras, y poder entender cuándo Él estaba actuando como el Hijo del Hombre y cuándo mostraba su parte divina. Pero Él tenía el propósito de hacerse como uno de nosotros, era revelarse y darse a conocer. Su obra vicaria en la cruz, es decir, el que vino a redimirnos, que era el único por el medio del cual nosotros podíamos obtener salvación. Su resurrección corporal de entre los muertos y su exaltación a la diestra de Dios. Eso es lo que le atribuye al Señor Jesús como deidad o como parte, persona de lo que es el Dios verdadero. Ok, vamos a quedarnos aquí en esto, y luego la próxima semana vamos a seguir con lo que es la caída del hombre, que entendamos esta parte. Pero aquí concluimos todo lo que hablamos acerca de la Trinidad, y hablamos en la semana pasada, que es una palabra que no se encuentra en la Biblia, pero que encontramos muchos pasajes que nos hablan de las tres personas, un solo Dios verdadero, y por eso es que se dice Trinidad, es decir, una divinidad en tres personas. Eso es lo que quiere decir la palabra, que a veces alguien lo confunde. Me recuerdo cuando estaba chico, yo pensaba que era una señora cuando hablaba, porque decían la Santísima Trinidad.
Y algunos lo consideran que es como una virgen o algo así porque no tienen la explicación o no le han explicado lo que es, lo que significa la palabra Trinidad. Hay personas que se nombran así, se ponen Trinidad, pero no, quizás como digo, no tienen noción de lo que en sí significa lo que es la palabra. Por eso quiere decir una Trinidad, como viene un Dios en tres personas. De ahí se viene la raíz de la palabra. Amén. Entonces nos quedamos aquí y la próxima semana guarde su folleto y siempre tráigalo. Vamos a ir a la cuarta verdad donde habla de la caída del hombre. Vamos a saber cuáles son las consecuencias que hubo y también la redención a través de la persona de Cristo. Pues tenemos que entender por qué necesitamos nosotros ser salvos. Y todo esto va a ayudar a que a veces se tiene el concepto de que yo soy bueno y que me merezco la salvación. Entonces, porque hay muchos conceptos, hermano, así en la humanidad ahora, que piensa que porque no ha hecho nada, o sea, Dios no necesita un salvador. Pero el domingo pasado hablábamos acerca de lo que hablaba el profeta Isaías, que dice que nosotros somos, pues, nuestras acciones, lo bueno que nosotros podamos hacer son como trapos de inmundicia. Dice, nuestra sociedad y nuestra justicia viene a ser como trapos de inmundicia. Es decir, todo lo bueno que pueda hacer el hombre sin Dios viene a ser como trapos de inmundicia. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para buscar y salvar eso que se había perdido. Por eso es necesario que a veces el hombre identifique y entienda que hubo una caída y por causa de esa caída es que necesitamos la salvación de parte de Dios. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana en la cuarta declaración de esta verdad en la cual nosotros sostenemos para poder nosotros vivir una vida que le agrade a Dios. Amén. Vamos a orar para terminar la clase y darle gracias al Señor Padre. Le damos gracias en esta noche por este tiempo que pudimos escudriñar las Escrituras. Seguimos, oh Dios, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea iluminándonos y que a la luz de la verdad revelada, Señor, cada uno de nosotros podamos mantener firme nuestra fe en estas declaraciones, en estas verdades, que son el fundamento, Señor, para poder establecer principios, valores que nos lleven a accionar en nuestro diario vivir y así poder vivir un estilo de vida que puedan representarte a ti, Señor, y podamos hacer aquella labor que tú nos has encomendado de poder ser luz en medio de las tinieblas, de ser sal en la tierra, Señor, y poder dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Bendice a cada hogar aquí representado, que tú nos guardes, Señor, tú nos cubras de todo peligro y que el día domingo podamos llegar a ese lugar para poder exaltar tu nombre y poder seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si alguien